Bueno, señores, sí, continuamos aquí. Vamos a estar hablando de la voz en anuncios institucionales. Y para eso recibimos a la voz, a la real, a la Pachi Luciano. Buen día, mi querida Pachi, ¿cómo estás? ¿Y para dónde se fue Lara? Que Lara está muy linda, entonces Aquí uno tiene estoy, que aquí estoy. pegarse de gente como Lara, que Mucho hace café. que uno se vea lindo también, porque la gente debería levantarse como Lara todos los días, que siempre se ve como hermosa y rozagante. Uno Ah, tiene que ayudarse, pero ella siempre se ve como linda. Y eso eso cuando, se llama filtro de Zoom. Ningún El- filtro de eso. se llama lavarse el pelo. Tenía una semana, Oma, con el moñito. Cuando usted me vea con el cabello, el partido en el medio, ya. Ya. Mira, tú sabes que quiero quedar porque mira qué pasa. Ustedes ambos son estrategas de comunicación y les ha tocado en distintas oportunidades trabajar con marcas donde les dicen, bueno, vamos a hacer un anuncio, queremos hacer esto y a veces entender qué exactamente es lo que se le va a pedir a esa persona que va a representar la marca no se tiene tan claro. Entonces, en la locución, o sea, a veces hablamos de oratoria, pero vamos a hablar específicamente de la locución. En la locución existen distintos tipos de locuciones, o sea, tú puedes tener un locutor que tú lo contrates para hacerte un anuncio, que puede ser una promoción, que puede ser una promoción de un producto, que puede ser una imagen por ejemplo, de contraportada radio, La Voz, que por cierto estoy esperando unos textos por ahí que todavía no me han llegado. Ay, Dios mío, Dios mío. Eh, por ejemplo, y cada una de esas cosas tiene sus características y el por qué tú buscas a una determinada persona. Pero la voz que regularmente suele ser la que todo el mundo aspira a hacer cuando eres locutor y que las marcas aspiran tener, es esa voz que identifica la marca, esa voz que cuando se empieza a escuchar, tú dices, pero eso es contraportada radio, porque esa persona habla igualito a contraportada radio, porque es lo que hace que la gente conecte de inmediato, sin siquiera tú escuchar si están hablando de contraportada. Tú quieres que la gente sepa que esa marca está siendo representada por esa voz. Y a esa voz se le llama voz institucional o voz de marca. En el mundo de la locución casi siempre las voces institucionales, y bueno, hace unos 15, 20 años atrás, las voces institucionales solían ser más masculinas que femeninas, aun y cuando los productos fueran femeninos. Tú podías escuchar una marca de un sazón igualito que una marca de un champú, igualito que una marca de hasta de, qué sé yo, de cuidado femenino, donde Hasta de mujeres, marca de mujeres. a eso me refiero hasta de cuidado femenino, donde el cierre iba a ser un hombre, No, porque no. antes se percibía las voces institucionales como que tenían que ser fuertes e imponentes. Y obviamente la fuerza de una voz masculina, o sea, lo grave de una voz masculina, pues le daba ese impacto, indistintamente de si estaba o no dirigida la publicidad a ese público. Con el paso de los años, la publicidad pues ha ido entendiendo que tú conectas más cuando tú haces que lo que estás diciendo resuene en el otro. Entonces, a la hora de uno elegir, y es básicamente por lo que estamos hablando de esto hoy, como marca, la voz que te va a representar, hay varias cosas que tú debes tomar en cuenta. Y obviamente eso tú lo vas a hacer acompañado de tu agencia, pero a veces tú no tienes una agencia, a veces es que tú tienes un presupuesto, tienes una posibilidad de, pues, de hacer ese anuncio y entonces dices, tú sabes que yo quiero hacer un anuncio, voy a buscar una voz, y estoy siendo muy fresca porque por ahí anda Yarna Tavares y tú sabes, yo me pongo nerviosa delante de Ay, ay, Yarna. ay, 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 Entonces ya yo ay. no quiero hablar más, yo voy a hablar rápido lo que voy a decir y me voy de aquí. Pero bueno, te Qué decía que presión, qué presión. no, es una presión, tú sabes, ahora tengo yo que ponerme pepillita. Pero bueno, te decía que cuando una marca va a elegir una voz que la represente, lo primero que tiene que tomar en cuenta es a quién le va a dirigir esa publicidad. Entonces, si esa publicidad, por ejemplo, es para la familia, ahí puede ser que un hombre o una mujer funcione, pero va a depender mucho del enfoque que tú le vayas a dar. Porque, por ejemplo, si es algo familiar, pero de repente la emoción que se busca es más cálida o de repente es más de seguridad, ahí ya tú tienes características que te pueden ayudar a tomar una mejor decisión. Lo otro es que las voces institucionales, como mencioné en un inicio, son voces que representan la marca. ¿Y a qué me refiero con eso? Que no es lo mismo decir,
que eso sería un incidental, ay, pero yo estaba escuchando Contraportada Radio y a mí me encantó tal cosa, a decir, Contraportada Radio, tu voz en las mañanas. Ese tagline, ese cierre, esa puntualidad en esa frase, es que esa voz está representando a Contraportada Radio. Entonces, lo ideal para las marcas es tratar de tener una voz que, aunque tú tengas otras que complementen las ideas, que puedan ser, entrar y salir, pero que tú tengas una voz, que la gente, como dije al inicio, la escuche y diga, esa es la voz de Contraportada Radio, esa voz yo la conozco. No necesariamente porque es alguien famoso o no, porque también hay que identificar esa parte. No porque sea una persona famosa, sino porque genera ese sentido de pertenencia, la combinación entre la voz y la marca. Una Tú cosa sabes más, que, Patricia, eso es así. Hay una amiga querida, creo que se llama Maribí, no me acuerdo el apellido de Maribí, que fue la voz de Codetel por mucho tiempo, mucho sí, tiempo. Y uno llamaba, sí, era la voz. la voz del Ella, IBR, usted ah, me exacto, de llamaba, lo que tú hablabas del sí, del IBR. Y IBR, uno escuchaba esa voz y tú decías, pero esa es la voz de Codetel, ¿qué hace? Pero ella tenía una voz, que tú ella era llegas, talento. claro, tú llegabas, yo conocí a esa señora hace muchos años, y ella te saludaba y tú decías, pero Codetel vino a mi casa. En- Bueno, tu voz, obviamente, lo que pasa es que tu voz, uno la oye yo ahora la y uno rejuego, yo le busco la vuelta. uno dice, ese es Patricia, pero será Patricia. Y tú misma nos has sorprendido con algunos comerciales que hemos tenido aquí que tú dices, pero eso no puede ser Patricia. Pero soy Yolanda. Entonces, hay una cosa más con el tema del asunto de las voces, y es que casi siempre cuando tú contratas una voz, como yo soy una persona que soy conocida en el mundo de la locución y tengo cierto reconocimiento en el mundo de los medios, pero yo no soy una figura tan alto perfil, y voy a poner el ejemplo de Yadna Tavares, que está aquí. ¿Y qué pasa? Que si a Yadna la buscan, a Yadna la van a buscar con los dos elementos, por la profundidad de su voz, pero también por lo personality, o sea, por la representación que es ella. En mi caso, no, a mí me buscan porque quieren que yo genere una sensación. Entonces, al momento de tú tomar la decisión de tú buscar una voz para tu marca, también tú tienes que tomar en cuenta eso. Si tú quieres que esa voz, que es esta persona que es muy reconocida, represente tu marca, porque eso viene ya con otro tipo de comportamiento y con otro tipo de responsabilidades, completamente diferente a cuando tú escoges a una voz que es relativamente anónima, que no necesariamente las personas naturalmente la van a identificar, porque eso también tiene otro tipo de responsabilidades y otro tipo de comportamiento. Y nada, como que ya me voy a callar porque ya creo que ya... No, pero tú sabes, tú eres obviamente, la voz, o sea, tú tienes una voz, pero hay las marcas tienen voz. Claro. Y las marcas tienen voz, y no sería lo correcto alinear esa voz institucional que tú quieres que se reconozca con esa voz, o sea, hacer esa sinergia de ese valor de tu Sí, marca y con la voz institucional, sí, ¿cierto? esa es la idea. O sea, la idea, con el paso de antes eso no se tomaba tanto en cuenta. Antes era, este fulano es amigo mío, tiene buena voz, vamos a hacer un comercial y punto. Pero incluso ahora mismo se están haciendo estudios. En España hay una empresa que incluso te define si la voz que tú tienes para tu marca es la voz que debería tener basándose en los valores de la marca. O sea, si tú dices Exacto. que tu marca tiene como valor alegría, empatía y no sé cuántas cosas, entonces se generan unas piezas, se hace como unos estudios y verifican, eso está en tendencia full en Europa, y se está haciendo esto con la intención de todavía darle mayor soporte a la conexión que tú quieres generar entre tú y tus clientes. Entonces, ¿qué pasa? Que obviamente no todo el mundo tiene acceso a esta tecnología. Yo quizás podría ver si puedo para la próxima semana traer un poco más a profundidad de esto, pero lo que sí sería importante es que indistintamente de si tienes ese dato o no, es esta voz me hace sentir alegre. O sea, si tú tienes, por ejemplo, un parque de diversiones, tú no puedes poner una voz adusta que suene a un noticiario, a un noticiario. O sea, tú tienes que buscar una voz que represente esa alegría. ¿Para qué? Para que la gente, inmediatamente esa persona abre la boca, ya tú conectes de inmediato con, con esa emoción que tú andas buscando y que regularmente es lo que tú percibes en las locuciones que tú escuchas en la radio y la televisión. Y fíjate que cuando algo no combina
tú lo rechazas. O sea, cuando tú escuchas una voz que es muy seria para un producto que es muy alegre o una voz demasiado contenta para algo que tú de repente la sientes que debería ser un poquito más serio, tú dices, o sea, te resuena, te molesta y hasta lo rechazas. Y esas son cosas que uno, al momento de tomar la decisión como gerente de marca, como creador de contenidos y demás, debemos tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque a veces podemos tener un copy excelente, una intención excelente, incluso un delivery bien hecho de parte del talento, pero si la voz no combina con lo que se está diciendo, entonces tú generas una reacción adversa y no consigues lo que andas buscando cuando lo que se supone es que tú estás para atraer o por lo menos para presentar y dar mantenimiento a algo y no que la gente sienta rechazo de eso que estás haciendo. Bueno, Stervin, Mervin, Wervin, imagínate tú, estas tres mujeres aquí con nosotros hoy. Yo estoy nerviosa. Prefiero callarme. Yanna, estoy aquí, Yanna. Yanna, Soraima y Patricia. ¿Y dónde se fue? Soraima, un placer. ¿Y el gordito se fue? No, yo estoy aquí. Yo estoy así con Yanna, derechita. Y Soraima, dos, o sea, ustedes tres y nosotros, Kelvin, yo creo que... No, tú sabes. Mira, Soraima, por cierto. Tú decías que ella era de Cormidón, ¿verdad? No, esa es Elizabeth Mena. Soraima fue viceministra, toda la encargada de... de República Digital. Digital, que es una gran amiga, una mujer... la que dirige también Círculo de Lectoras, que hemos hablado aquí. Creciendo juntas. Ajá. Exacto. Hay que invitarme ahí, pero como Lara no me ha invitado, yo me voy a autoinvitar. Patricia, pero yo he aprendido muchísimo y me encantó escucharte. ¿Sí o no, Yagna? Excelente. Me encantó. Felicidades. Yo estaba aquí alucinando y mira, antes de entrar en materia, nosotros, Lara, mi amor, y hola todo el equipo. Qué bellos esos lentes. Me encantan tus lentes. Pues me parecen los lentes de ustedes. Estos son los lentes que resuelven, Lara, tú sabes. Mira una cosa, me encantó tu disertación y yo pensaba en un momento que tú hablabas de personas que tienen un nombre y demás. O sea, a veces no es más importante para una empresa, y me metí en tu entrevista, Lara, el buscar una voz nueva, así tan buena como la tuya, porque tienes una voz excelente para crear una identidad, crear una personalidad y no tener que estar colgado necesariamente de la fama o la notoriedad de la persona que pone su voz. Gracias por decirme eso. Tú sabes que yo voy a andar en algodones porque tú sabes, Yanna, que yo soy fan, que yo te amo con locura. Bueno, Pero ¿qué tú piensas de eso? ¿No es mejor para una empresa? Claro, para una empresa es importante. Lo que pasa es que va a depender mucho de la estrategia. Si, por ejemplo, tú representas, digamos, un banco, porque ya tienes tienen una estrategia conjunta donde tú vas creciendo, este producto te lo asignaron a ti, entonces el hecho de que usen tu voz hace que le dé mayor credibilidad y ahí funciona. A veces, sin embargo, lo que hacen es al revés, que buscan, no, es que queremos una voz que se conozca, queremos a alguien, entonces no necesariamente están alineadas las estrategias de lo que se quiere lograr con la marca versus por qué se está buscando esta persona. Y ahí es donde o igual también buscan a una persona con notoriedad para un producto determinado. Para un producto determinado. Por ejemplo, eso se ve mucho. Tener otra. Eso se ve mucho con el tema de las redes sociales, por ejemplo, que es como un tipo, lo que pasa es que cuando ya se trata de la voz, a veces no se le da ese impacto, pero tiene muchísimo, en mi opinión humilde, muchísimo más peso cuando ya tú pones una voz a una marca que cuando tú lo utilizas como influencer, porque un influencer es básicamente eso mismo. Claro, o sea, tú le dices, mira, promocioname esto, la persona hace lo que va a hacer y continúa, pero cuando ya tú usas su voz, tú estás alineando ese producto y ese servicio a esta personalidad y poder, por mencionarte un nombre famoso. Digamos que vos y por consecuencia puedes colegir con la imagen. Igual. Incluso recordemos que hace muchos años, Sergio Carlos, por mencionar un nombre conocido, era la voz de Orange. O sea, durante mucho tiempo. O Don Teo, la voz de Claro, que no era Claro, que era Codetel. Y entonces eran estas voces que la gente la gente sabía que ese era Don Teo. Y entonces, pero los valores de Don Teo estaban muy alineados a la marca Codetel y cuando la gente escuchaba a Don Teo no sentía una distorsión. En cambio, hay momentos donde de repente hemos visto escándalos o situaciones que se han dado con algunas marcas, donde entonces hay una persona que ha estado alineada a esa marca y entonces es como que se arman en Dominicana los juideros, como de,
bueno, ¿qué vamos a pasar? ¿Y qué pasó con esto y con aquello? ¿Por qué? Porque eso es una responsabilidad muy grande, el tú alinear una marca a la voz de una persona. Patricia, es básicamente como la identidad Porque se tú identifica. mencionabas eso ahorita y yo decía, por ejemplo, una voz sobria, tranquila, con la marca Jumbo, no pega. Tiene que ser una voz que le dé dinamismo. Qué bueno que tú lo mencionas, porque cuando Iván Locher era un artista de la voz argentino o venezolano, y él era la voz que decía, en Jumbo, lo máximo. Cuando ese señor falleció, entonces duraron un tiempo utilizando voces ahí hasta que dieron con el papá de David Mahler, que creo que es que está haciendo la voz ahora, y la verdad es que es muy similar en intención, y aunque se sabe que son personas distintas, como el sabor que le dan a esa jocosidad que le ponen a las piezas, y eso es una voz institucional, pero es una voz institucional que está alineada ¿a qué? A lo que se quiere representar, que es una marca divertida, que es una marca cercana, que no es una marca muy posada, y ellos ambos han logrado llevar ese tipo de sensaciones, que es lo que se quiere llevar al público. Pues ahora soy yo la que estoy intimidada porque tengo que ecualizarme, mi amor, para hablar. Mira. Tú sabes que yo estoy pensando ahora, señores, que a partir del lunes 15 de marzo se van a unir dos voces que nosotros admiramos, respetamos y queremos muchísimo, que son instituciones de nuestra República Dominicana. La verdad que a Yanna no se lo tengo ni que decir, porque no quiero parcializarme aquí, pero a Zoraima. Bello, mi cabezón, precioso. ¡Ay, cabezón! ¡Anotemos eso! ¡Anotemos eso! Ay, mi cabezón. Mi cabezón. Lo adoro. Yo me he encontrado con gente en la calle que me dice, pero tú eres el famoso cabezón de Yanna. Me han dicho. Mío personal. Como decía, a Zoraima yo le tengo mucha admiración, sobre todo por esa tenacidad, ese trabajo que ha hecho de primera mano durante su gestión gubernamental, como dio cátedra de que se puede avanzar e innovar en nuestro país. Y yo creo que esta dupla, señores, esto no se puede perder. Y de eso vamos a hablar tras la pausa. Tras la pausa vamos a estar conversando con estas dos grandes mujeres. Además, mi amiga y socia por su casa. Mi amiga y socia se levanta como las mujeres de la novela. Muy fuerte ella. Ella vino aquí. Mira, antes de que nos vayamos a la pausa, yo me estaba preguntando, porque yo le estaba diciendo eso a Lara ahorita, pero en el caso de Zoraima, ella está on point completa. No, pero una cosa. Completa. Atiendan el chisme ahora. Nereida no estaba y desde que vio esta, ya entró, mírala. Qué lindo. No en el programa hoy. Aquí estoy. Saludar a mi querida Yacta y a mi amadísima Zoraima y felicitarlas porque cuánto me he gozado esto que ustedes están haciendo. Ay, qué bella. Miren, pero tenemos que hacer una pausa. Estaré ahí el lunes.